Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 3, perdón, ya, de nuestra asignatura Documentación de Métodos y Procedimientos. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Como le he mencionado, ya el día de hoy estamos desarrollando nuestro tercer encuentro sincrónico de la asignatura. Nosotros hemos venido desarrollando ya algunos encuentros sincrónicos. El pasado 14 de abril, si no estoy mal, nosotros desarrollamos el encuentro sincrónico número 2 correspondiente al módulo 1, y la semana inmediatamente anterior desarrollamos también el encuentro sincrónico de bienvenida, donde pues hablé, entre otras cosas, sobre las reglas de la asignatura y las fechas de presentación de las diversas actividades. Entonces, el día de hoy, tal y como lo tenemos presupuestado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades, estaríamos desarrollando nuestro tercer encuentro sincrónico, en este caso el correspondiente al módulo número 2, documentación del sistema de gestión de calidad. Este era el espacio establecido para el desarrollo de las temáticas correspondientes, como lo menciono, al módulo número 2. Bien, esta sesión sincrónica entonces tiene como objetivo aclarar algunos conceptos relacionados con la documentación de procesos y la documentación en términos generales del sistema de gestión de calidad. Para la sesión sincrónica del día de hoy tenemos presupuestado el desarrollo de la siguiente agenda. En primer lugar, voy a hacer una breve presentación de este módulo número 2. Posteriormente vamos a hablar del aseguramiento de la calidad, la documentación del sistema, las políticas de calidad, los procedimientos, los instructivos de trabajo, los registros y los requisitos del sistema de gestión de calidad y requisitos en cuanto a procedimientos. Bien. Iniciamos entonces nuestro encuentro sincrónico hablando de este módulo número 2 de nuestro curso. Este módulo se denomina Documentación del Sistema de Gestión de Calidad, como ya lo mencioné, y tiene como principal competencia el que ustedes puedan comprender los conceptos y requisitos relacionados a los sistemas de gestión documental y la gestión de conocimiento desarrollados dentro del entorno organizacional. Para dar alcance a esta competencia que está aquí presupuestada, hemos planeado también el desarrollo de unas actividades. La primera de esas actividades es la actividad 3, documentación de procesos del sistema de gestión de calidad. Esa actividad tiene un peso del 20% sobre la nota final de la asignatura. Es decir, tiene un peso igual que el peso que tiene todo el desarrollo del módulo 1. Entonces, de aquí en adelante, por favor, todos los estudiosos tengan mucho cuidado en el desarrollo y presentación de las actividades, porque es sumamente fundamental que participen en absolutamente todas las presentaciones de aquí hasta que finalice el aula. Esta actividad número 3 entonces estaba habilitada desde el pasado lunes 19 de abril, este lunes que pasó, y va a permanecer habilitada hasta el próximo lunes 26 de abril, este lunes que viene. Inmediatamente allí, a las 8 de la mañana, se cierra esa actividad número 3 y se habilita la actividad número 4, la evaluación, documentación de procesos dentro del sistema de gestión de calidad. Esa actividad permanecerá habilitada hasta las 8 de la mañana del día lunes 3 de mayo, es decir, pues de este lunes que viene en 8 días. De esa forma estaremos completando el total del módulo número 2 y en total estaremos alcanzando ya el desarrollo de un 40% en el módulo, y en términos generales tendremos ya un 60% de la asignatura desarrollada. Quienes hasta ese momento ya hayan alcanzado pues una buena calificación, una buena nota de ese primer 60%, pues tendrán de cierta manera una tranquilidad respecto a los últimos apartados o respecto a ese último módulo. Lo afrontarán con una mayor tranquilidad el desarrollo de los entregables de ese módulo número 3, diagramación de procedimientos. Bien, bueno, entrándonos entonces en la temática que tenemos presupuestada para la sesión sincrónica del día de hoy, uno de los primeros elementos que vamos a trabajar es el aseguramiento de la calidad. Partamos que el sistema de gestión de calidad es un método utilizado para asegurar el nivel de calidad de un producto o servicio se mantiene alto y estable.
La gestión de calidad busca que las organizaciones propendan enfocar el desarrollo de sus actividades y gestionen adecuadamente sus procedimientos en términos de calidad. Aseguren precisamente todos los esfuerzos y aseguren que todas esas funciones que se ejecutan dentro de la organización se desarrollen bajo un criterio de calidad total. Esta política de calidad maximiza la relación que puede existir o que se puede desarrollar entre la empresa y sus consumidores o sus usuarios. De cierta manera, esa maximización de esa relación permite que la organización obtenga mejores resultados, pues, porque va a fidelizar sus consumidores van a estar interesados constantemente en adquirir los productos que ofrece esa empresa, y de cierta manera la organización podrá asegurar sus ingresos de manera constante. El método de aseguramiento de calidad es un estándar mundial desarrollado específicamente para ser utilizado en el sector productivo. Generalmente se desarrollaba de manera antigua para la implementación en industrias. Y es que antiguamente las organizaciones que teníamos principalmente desarrolladas eran precisamente las industrias. No se concebía este tipo de determinantes, este tipo de estrategias, este tipo de herramientas a desarrollarse en organizaciones comerciales, en organizaciones prestadoras de servicios, sino principalmente en las industrias. Debemos concebir que precisamente las principales teorías administrativas que han ido evolucionando, que se han ido presentando en el entorno económico mundial, han surgido clásicamente por motivo de administración de las organizaciones productivas o las organizaciones industriales, no propiamente orientadas en otro tipo de empresas. Pero estos son épocas, como lo menciono, clásicas, antiguas. Hoy en día muchas de las teorías administrativas que están enfocadas en la administración del talento humano principalmente han sido teorías que se han estructurado, que han tenido forma a partir de organizaciones prestadoras de servicios o organizaciones, por ejemplo, comerciales. La norma ISO 9001 determina la calidad de los procesos y procedimientos de la organización y es el fundamento del aseguramiento de calidad. La ISO 9001, establecida por el Comité Técnico Internacional, ha sido una de las bases para determinar esos principios, esos procedimientos que pueden desarrollar las organizaciones en términos de calidad. Por lo tanto, siempre nosotros vamos a tener ese referente a nivel mundial para el desarrollo de estas actividades. Ahora bien, las organizaciones son libres, autónomas en el ejercicio de tomar la decisión si desean o no implementar algún tipo de estos principios, algún tipo de estas herramientas, o si en determinado momento, en determinada circunstancia, esas empresas quieren modificar, quieren mutar algún tipo de estos criterios al momento de implementarlo dentro de su sistema. ¿Bien? ¿Por qué es importante la documentación del sistema de gestión de calidad? La sesión sincrónica anterior nosotros hablábamos de algunos conceptos relacionados a la gestión documental y a la gestión de calidad. La documentación del sistema se convierte en una base fundamental para que precisamente se puedan desarrollar esas actividades de calidad. Recordemos que la gestión documental está orientada a manejar adecuadamente los documentos que fluyen dentro del entorno organizacional, en el entorno interno e inclusive externo. Es decir, nos encargamos de todo ese conjunto de actividades, todo ese conjunto de acciones que están enfocadas en administrar, gestionar adecuadamente esos documentos que fluyen dentro de la organización, que interactúan dentro de la estructura organizacional. Bien. Por otro lado, tenemos la gestión de calidad, que como ya lo hemos mencionado anteriormente en esta sesión sincrónica, se orienta a que las actividades que se desarrollen en el entorno organizacional se desarrollen adecuadamente de acuerdo a esos criterios mínimos y esas actividades mínimas de calidad que establece la organización. Recordemos que para desarrollar esas actividades de calidad y esos resultados que posiblemente se pueden alcanzar a partir de una implementación de este tipo de sistemas, como lo puede ser el aumento en la eficiencia de los procesos, como lo puede ser también el aumento de la productividad y la reducción de los costos, pues vamos a hacer uso de diferentes herramientas como lo son los documentos que se crean y se establecen al interior de la empresa. En pantalla ustedes pueden observar
La estructura de documentos que normalmente interactúan dentro de una organización. Como cabeza de todo esto encontramos el manual de calidad. Y sí, el manual de calidad es un documento que establece las políticas, los lineamientos de calidad que debe seguir absolutamente toda la organización. Es el documento de mayor importancia que tiene la compañía. Define, entre otras cosas, los apartados de direccionamiento estratégico que están establecidos dentro de la organización, pero también está orientado a manejar adecuadamente esa visión de calidad que va a estar orientada a la compañía y a establecer desde este primer apartado cuál va a ser ese compromiso que la organización debería tener para con el desarrollo de las actividades que tiene precisamente la empresa y para con la satisfacción de los requerimientos y las necesidades de los clientes que compran o adquieren los artículos de esa organización. Bien. Tenemos también procedimientos del sistema en un segundo nivel. Los procedimientos del sistema corresponden a esos paso a paso, ese conjunto de actividades que se encuentran organizadas, que permiten conseguir resultados parciales dentro de esa cadena de valor de la compañía, que de cierta manera tienen insumos que se encargan de convertir en materias primas en productos terminados o parcialmente terminados, y que cada uno de ellos, como lo he mencionado, aporta significativamente al resultado, al producto final que se le va a ofrecer a los clientes. Los procedimientos son documentos que se encargan de establecer detalladamente cómo desarrollar o cómo ejecutar los procesos de gestión que se encuentran establecidos dentro de las empresas. Es decir, nos permiten identificar cómo se desarrolla puntualmente el paso a paso en la ejecución de actividades de esos procesos de gestión. Bien. Tercero, instructivos. Los instructivos son los elementos que están inmediatamente posterior a los procedimientos. Detallan puntualmente cómo ejecutar esas actividades que se mencionan dentro de los procedimientos. Es decir, el procedimiento a grandes rasgos nos menciona o nos indica cómo desarrollar un proceso con el paso a paso que se debe seguir. El instructivo es un elemento muy detallado, nos explica puntualmente cómo ejecutar esa actividad, qué acciones o qué tareas se deben desarrollar, cómo se hace el uso de maquinaria, cómo se hace el uso de algunas herramientas, cómo se hace el uso de algunas herramientas software para que precisamente se pueda conseguir el resultado que se busca alcanzar con el procedimiento. Esto es como una cascada, ¿no? Del manual de calidad se desprenden los diferentes procedimientos. De cada uno de esos procedimientos se va a desprender un conjunto de instructivos. Va a depender la cantidad de instructivos de precisamente la cantidad de tareas o la cantidad de actividades de esos procedimientos que requieran ese detalle. Y finalmente encontraremos los registros de calidad. Los registros de calidad también van a ir ligados directamente a los procedimientos o incluso también a los instructivos. Los registros de calidad son ese acumulado de resultados que se miden, que se acumulan a medida que la organización va desarrollando sus actividades. Si lo recordamos en la sesión sincrónica anterior, yo les hablaba un poco sobre la importancia que surge para las empresas de hacer un manejo adecuado de su documentación, de hacer un manejo adecuado de su información. Recordemos que las empresas constantemente están produciendo datos. Las empresas siempre toman como ingreso a sus procesos de gestión datos y a su vez salen de cada proceso de gestión datos que se producen al interior de cada procedimiento. Estamos acostumbrados a ver los elementos tangibles a la hora de entender un proceso. Y es que identificamos que siempre que se desarrolla un procedimiento dentro de la empresa, existe un insumo que debe ser algo tangible, una materia prima, por ejemplo. Se desarrollan las actividades de valor y finalmente se consigue un resultado que también estamos acostumbrados a que sea un resultado tangible, un producto terminado, un bien o simplemente un elemento que se le vende al cliente. Pero no estamos acostumbrados o no tenemos esa tendencia a ver los elementos que son intangibles. Es decir, las organizaciones cuando desarrollan ese tipo de actividades, ese tipo de ejercicios, pues cada proceso de gestión también a su vez tiene un insumo que es información, son elementos intangibles. Siempre a los procesos ingresan información, se desarrollan las actividades y a su vez se obtiene una información. Por ejemplo, si tenemos un caso de una línea de trabajo en la cual se desarrollan tenis, pues
se desarrolla precisamente esa línea operativa y em, la información que ingresa es el conocimiento de cómo desarrollar ese tenis, porque al ingreso del proceso, no por osmosis se hace ese ejercicio de desarrollar el tenis como producto, no, está bien, ingresa una materia prima, hay una maquinaria allí preparada, pero el conocimiento sobre cómo se desarrollan esas actividades para poder hacer los tenis y cómo hacer el uso, por ejemplo, de la maquinaria para poder realizar el producto es un insumo que ingresa al proceso. Se desarrolla el producto, se finaliza y a su vez se genera información, se genera conocimiento, se generan datos, elementos intangibles, que puede ser por ejemplo la cantidad de productos que se pudieron elaborar en un día, la cantidad de materia prima que se utilizó, la cantidad de material residual que quedó sin utilizar, como también puede ser por ejemplo, si se presentó algún inconveniente, si se presentó algún escenario que anteriormente no se había presentado en el desarrollo de esas actividades, pues la forma en que se dio solución o la forma en que se presentó, se afrontó ese nuevo evento. Eso es nuevamente información que se produce del proceso y es información que sirve para que posteriormente se genere conocimiento dentro de la organización. Bien, entonces, estos documentos y todos estos elementos que se producen dentro de los procesos generan información y los registros de calidad me permiten a mí documentar esos resultados que se consiguen. Generalmente para cada proceso de gestión se establece un formato. La idea de ese formato es precisamente captar la mayor cantidad de información que se produce dentro del mismo y como elemento para establecer dentro del manejo de información del sistema, pues cuando esos formatos son diligenciados se convierten inmediatamente en registros de calidad, es decir, en comprobantes de los resultados que se obtienen a partir de la ejecución de los procesos internos de la compañía. Bien. Todos estos documentos interactúan dentro del gran sistema de información de la empresa. Estos documentos permiten que la organización almacene su conocimiento, ese conocimiento que, como lo he dicho, siempre se está elaborando, siempre se está construyendo. Esto es un fenómeno que actualmente las organizaciones más se han visto enfrentadas, y es que antiguamente nosotros estábamos acostumbrados a ver trabajadores que tenían una duración en una empresa de tal vez unos 20 años, incluso hasta más de 20 años. Luego pasamos, y cuando digo luego estoy hablando por allí después de los años 2000, empezamos a observar que los trabajadores ya no duraban tanto, sino un tiempo, digamos que regular que podría durar un trabajador en una empresa ya había pasado a tal vez unos 7 a los 12 años. Y ya en tiempos actuales, pues un trabajador que tenga 4 años en una empresa se puede considerar como un trabajador antiguo. No quiere decir que no existan precisamente trabajadores con mucho tiempo en las empresas, porque los existen, pero ya no es algo tan normal, ¿sí? Ya no es lo regular que uno encuentra dentro de las empresas. Esto se debe a diferentes dinámicas del mercado laboral, a iniciativa también por parte de los trabajadores de buscar nuevas oportunidades, de estar desarrollando diferentes actividades. Incluso por diálogos que yo he tenido con personajes que tienen esa alta rotación en sus puestos de trabajo, en muchas ocasiones ni siquiera cambian de trabajo por mejores oportunidades o porque se presente un puesto de trabajo con mejores condiciones, sino que en muchas ocasiones es un deseo de estar cambiando, de saber que por allí después de 3 años ya aprendió todo lo que podía aprender dentro de ese cargo y quieren buscar algo nuevo, algo que cambie, algo que les permita desarrollar actividades distintas, incluso en algunas ocasiones sin que eso llegue a representar un mejor salario o sin que eso pueda llegar a representar mejores condiciones de trabajo. Lo realmente importante para las empresas, teniendo en cuenta esa alta rotación, es que cada vez que un trabajador se va de la empresa, es información que se pierde, es información que se va. Porque precisamente como lo he dicho hace un momento, cada vez que ustedes en su trabajo, cada vez que un individuo desarrolla sus funciones dentro de su empresa, pues ingresa información y produce nueva información, genera un conocimiento, genera un aprendizaje. Y cuando el trabajador se va,
ese aprendizaje y esa información se pierde. Aquí es donde surge la importancia en muchas ocasiones de los documentos y de los sistemas de información, porque esos datos que se producen, esa información que se genera, pues es información que es allí, que está allí y que es importante para la empresa, que es valiosa y que es sumamente significativo que pues la organización desarrolle sus actividades en pro de conseguir los resultados para encontrar los mecanismos que permitan almacenar y adecuar las funciones de manejo y gestión de esa información. Estos documentos entonces permiten que a futuro se puedan desarrollar actividades de aprendizaje, actividades de formación para la capacitación de nuevo personal, incluso también del personal que es antiguo o que pertenece allí a la organización. Elemento también importante a tener en cuenta, los individuos son elementos que son valiosos para la empresa, pero al implementar elementos que permitan el manejo de documentos y el manejo de información, disminuyen el riesgo que representa para una empresa el que un individuo se retire o se vaya de la empresa. Bueno, la política de calidad. Vamos a empezar a desmenuzar un poco mejor, pero de manera muy rápida, estos diferentes aspectos que ya hace un momento les mencioné, al instante de empezar a describir un poco de manera más detallada los insumos que tiene la pirámide documental. Ya habíamos mencionado con anterioridad el manual de calidad y mencioné por allí que en su interior se encuentra la política de calidad. La política de calidad es el primer nivel de la documentación dentro de la empresa. El documento, pues puntualmente hace referencia al manual de calidad, define lo que se hará y por qué, es decir, define la razón de ser de esa gestión de calidad dentro de la compañía. Un manual de políticas de gestión de calidad debe ser escrito de forma clara, precisa, práctica y fácil de entender. Recordemos que este tipo de documentos debe ser entendido de forma transversal dentro de la compañía. Es importante que en los diferentes niveles organizacionales se entienda que existe una política de calidad, que absolutamente todos los niveles de trabajo dentro de la organización conozcan cuál es esa política de calidad. Tal vez no es necesario que se la sepan de memoria, porque esto es algo que tratan algunas organizaciones de cumplir, que todos sus miembros de trabajo conozcan de memoria cuál es la política de calidad, y realmente eso es prácticamente algo imposible. Pero sí es importante que se entienda, se entienda de manera clara precisamente de qué se trata la política de la organización en calidad, y se establezcan los mecanismos para poder hacer que todos los individuos entiendan su responsabilidad frente a esa política de calidad. El por qué se puede afirmar solo una vez en su declaración de política de calidad. Esta declaración debe ser una definición corta y sencilla de los intereses de calidad de la organización. Debe ser una definición sencilla, que como lo he dicho, no maneje tecnicismos que por allí no permitan que diferentes colaboradores de la empresa entiendan a profundidad de qué se trata la política de calidad planteada para la empresa. Seguidamente están los procedimientos. Ya realicé una descripción significativa e importante sobre los procedimientos de la organización. Este corresponde al segundo nivel de la pirámide de documentación, se denomina procedimientos de calidad. Estos procedimientos describen los métodos en que se utilizan para implementar y realizar las políticas establecidas. Los procedimientos definen responsabilidades, quién debe realizar las tareas específicas, cuándo se establece hacer la tarea, cuándo se hará la documentación, mostrando en qué la tarea se realizó de forma indicada. Básicamente, acá vamos a mencionar, como le dije hace algún momento, cómo se debe ejecutar la tarea. Un elemento que por allí voy a resaltar de algo que no mencioné anteriormente es las responsabilidades. Y eso es algo que normalmente ustedes van a encontrar dentro de los sistemas de documentación en sus empresas. Van a poder identificar que existe una documentación que menciona que
Cada trabajador debe corresponder a unas responsabilidades. Dentro de cada procedimiento, para cada actividad existe un responsable a quien le ataña el cumplimiento y el desarrollo de esa labor en particular. Posteriormente, como también se indicó, encontramos los instructivos de trabajo. Son básicamente las instrucciones de cómo se va a ejecutar la tarea. Las instrucciones de trabajo son por lo general para indicar procedimientos de un departamento, una máquina, una tarea o un producto. Indica la forma en que se llevará a cabo el trabajo que desempeñará determinado trabajador. Las instrucciones son las más detalladas de los niveles de la pirámide de la estructura documental. Describen detalladamente cómo se ejecuta el trabajo. Es de cierta manera una hoja de ruta o una receta que permite identificar claramente cuáles son las actividades que se van a ejecutar y la forma en que se van a conseguir los resultados de un proceso de forma particular. Hay muchos elementos que permiten identificar cómo desarrollar ese trabajo. El primero y más importante es obviamente la documentación, el detalle del paso a paso, el punto a punto que se debe seguir para conseguir esos resultados. Hay otro nivel que corresponde a los diagramas. Generalmente los diagramas son documentos que se estructuran, se elaboran, se desarrollan con un motivo principal, y ese motivo principal es conseguir que se detalle gráficamente cómo se ejecuta el proceso y que en determinadas circunstancias, si yo requiero consultar algo de ese procedimiento de forma particular, pues yo puedo identificarlo rápidamente dentro del gráfico y no que sea necesario que yo tenga que leer absolutamente todo el documento para darme cuenta en qué apartado quería yo fijarme o qué apartado se estaba presentando tal vez algún inconveniente. De esa es la finalidad principal de los gráficos o los flujogramas o diagramas de proceso que desarrollan las organizaciones para ilustrar de manera rápida, fácil y sencilla cómo se desarrollan sus procesos de gestión interna. Bien, ahora bien, los registros. Recordemos que los registros son una forma de documentar las políticas, procedimientos e instrucciones de trabajo. Los registros pueden ser formularios que se llenan, un sello de aprobación a un producto o una firma y fecha en algún tipo de documento. Como les decía hace algún momento, es normal que dentro de los sistemas de gestión documental y de calidad de las empresas existan formularios que permitan documentar cuáles fueron los resultados que se han conseguido a partir de la ejecución de esos procedimientos. Esos formularios están diseñados para tratar de abarcar o capturar la mayor cantidad de información que se produce dentro del proceso, y allí, a medida que yo vaya diligenciando esos formatos, una vez obviamente los diligencia, se convertirán en registros de calidad. Es decir, por ejemplo, yo tengo una línea de producción y en esa línea de producción tengo al finalizar un formulario que me permite a mí identificar, por ejemplo, cuántos productos se elaboraron, cuánta materia prima se utilizó, cuánto materia residual quedó. Entonces, cuando se finaliza un día de trabajo, yo diligencio ese formulario se convierte en un registro, porque se convierte en la evidencia de los resultados alcanzados en ese proceso. Bien. Bueno, eh, ¿qué requisitos existen a la hora de hablar del sistema de gestión de calidad? La norma ISO 9001, que recordemos es la norma que establece los lineamientos, los requerimientos a la hora de implementar este tipo de herramientas, establece que existen alguna serie de requisitos, unos requisitos generales, unos requisitos de documentación y algunas generalidades asociadas como el manual de calidad, el control de documentos y el control de registros. Ese control se realiza con el objetivo de tener un orden, un enfoque sistemático del manejo de esos documentos y de igual manera la creación de registros. Tengamos en cuenta que los registros se crean todos los días, en todo momento, a todo instante. Cada vez que se ejecuta el proceso, eh, se van a crear los resultados del proceso. Entonces,
se van a crear registros, pero cada vez que se ejecuta el proceso se crearán registros, por lo tanto constantemente vamos a estar allí llenando el sistema de gestión de más y más y más registros. Es importante que tengamos en cuenta ese criterio para el desarrollo adecuado de nuestra actividad económica de la organización y tener conocimiento de cómo vamos a organizar esa información, para que no estemos allí llenando y acumulando registros y después cuando necesitemos un registro de manera particular no sepamos dónde ubicarlo. Bueno, requisitos en cuanto a procedimientos se mencionan allí también. El sistema define que un procedimiento puede establecerse cuando cumple 4 fases. La primera de ellas que está establecido, documentado, implementado y mantenido. Es decir, establecido cuando inicialmente nosotros concebimos que para poder conseguir un resultado es necesario que se ejecuten una serie de actividades, una serie de gestiones, que sea un paso a paso que permita finalmente conseguir un resultado final. Documentado cuando sencillamente nosotros a partir de ese orden de actividades, a partir de identificar cómo debe desarrollarse ese flujo de funciones, pues documentamos ese procedimiento para estandarizarlo. La razón de este estandarizamiento es evitar que los colaboradores que ejecutan ese procedimiento por allí tomen la decisión de desarrollar otras actividades que no están allí determinadas, que decidan desarrollar otras actividades que por ahí no tienen el foco o el sentido que se le quiere dar al procedimiento y se encarguen de desarrollar, como lo he mencionado, otro tipo de funciones que por allí no hacen parte del proceso y que pueden llegar a mutar, pueden llegar a modificar los resultados que se alcancen. Implementado, que ya se han descrito cuáles son los insumos y los resultados esperados, que ese procedimiento se ejecuta dentro de la organización, se articula con otros procedimientos dentro de la empresa y permite que se desarrollen adecuadamente las funciones organizacionales. Y mantenido, que constantemente nosotros estamos desarrollando seguimiento, que estamos desarrollando precisamente ese ejercicio de captar los resultados que se alcanzan por medio de registros de calidad, que constantemente estamos evaluando sus resultados por medio de indicadores para validar si es necesario que implementemos o desarrollemos algún tipo de mejora o acción correctiva que me permita obviamente optimizar los resultados no solamente de ese procedimiento sino en términos generales de toda la organización. Bien, algunos procedimientos a tener en cuenta donde se mencionan algunos requisitos. Hablamos del procedimiento para el control de documentos, el numeral 4.2.43 de la norma, el procedimiento para el control de registros, el 4.2.4, el procedimiento para la planificación y realización de auditorías, el numeral 8.2.2, el procedimiento de control de productos no conformes, el numeral 8.3, el procedimiento de acciones correctivas, el numeral 8.5.2 y el procedimiento de acciones preventivas, el numeral 8.5.3. Mis estimados estudiosos, estas eran todas las temáticas a desarrollar en nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. Les recuerdo que si tienen cualquier tipo de duda, inquietud en la cual yo les pueda colaborar, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo estaré muy pendiente de resolver cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan sobre lo que es el desarrollo total de nuestra asignatura. Les agradezco a todos por su atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.